Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, que el Señor me los bendiga. Este es un viernes de bendición total en Cristo Jesús. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nuestras redes sociales a través de nuestro Facebook Vive Mejor Jiménez. Recuerde, te puedes conectar a nuestro programa a través de Facebook Vive Mejor Jiménez. Gracias, este es su programa Vive Mejor, un programa que nació en el corazón de Dios para todos ustedes, así que les felicito y les animo a seguir creciendo en la palabra de Dios. Muy importante, y recuerde que esta semana venimos tratando temas muy interesantes que tienen que ver con respuestas bíblicas a cuestionamientos difíciles, preguntas difíciles que por ahí nos hacemos. Así que hoy tenemos la tercera parte de esta semana. El lunes compartí algunas respuestas, 3 preguntas bastante difíciles y les dimos respuesta. El miércoles, compartimos 4 preguntas difíciles y les dimos respuestas bíblicas. Pueden ver nuestros programas, ahí quedan grabados. Y hoy tenemos también unas cuestionantes bien interesantes. Así que ponga mucha atención, saque libreta, saque Biblia. Y si no, ponga mucha atención y después vuelve a ver el programa para que tome nota. Vamos a aprender de la palabra de Dios. Amén. Te bendigo por esta disposición que tienes en tu corazón de aprender más de la Biblia. Y nuevamente, muchísimas gracias por seguir nuestro programa. Una pregunta interesante que se hacen algunos por ahí. ¿Por qué tengo que hacerme cristiano si los peores hipócritas están en la iglesia? Interesante, ¿verdad? Bueno, debemos reconocer que sí hay hipócritas dentro de la iglesia. Antes los hubo y hoy también. Así que eso nunca va a parar. Un hipócrita es un actor, uno que se pone una máscara, dice una cosa y hace otra. Ahora, el hecho de que existan hipócritas dentro de la iglesia no significa que todos lo sean. En una iglesia podemos ver cosas que no nos gusten. Recuerden que una iglesia es un taller de pecadores en proceso de santificación. La perfección la alcanzan o la alcanzamos hasta que Cristo venga por la iglesia. Pero, respondiendo un poco a esta cruel pregunta, diría yo, ¿por qué tengo que hacerme cristiano si los peores hipócritas están en la iglesia? ¿Es tan natural? Claro, porque la gente mira que la gente va a la iglesia y cae. La gente va a la iglesia y peca. La gente va a la iglesia y critica. La gente va a la iglesia y pura chismeadera para acá y chismeadera para allá. La gente va a la iglesia y murmura. La gente va a la iglesia y hace todo tipo de cosas que no son agradables para la gente ni para Dios. Hermanos, somos un taller de pecadores en proceso de santificación. Es más, si usted encuentra una iglesia santa, me avisa para no ir, porque yo la he hecho a perder y tú también. Todos somos pecadores. Todos estamos pulseándola en esta vida para agradar a Dios y para salir del pecado. Todos cometemos errores, todos pecamos, hasta yo. Lo que pasa es que, como lo dije en programas pasados, algunos pecan de muerte, otros pecan que no son de muerte. Ese hermoso versículo lo vamos a estudiar más adelante para darle profundidad teológica. Algunos pecan porque les gusta pecar. Ese es el pecado de muerte. El pecado que yo lo hago deliberado, que yo sé que no tengo que hacerlo y lo hago. Un pecado deliberado, pecado de muerte.
Otros pecados que no son de muerte. Bueno, y ahí se me olvidó orar. Bueno, es que estaba muy cansado y me quedé dormido. Bueno, es que el domingo, no sé, me sentí cansado y me dormí, no fui a la iglesia. Bueno, tal vez alguien me pidió una monedita y no se la di porque ya lo analicé, que tal vez lo va a usar para droga. Son cosas que hacemos a diario que no son pecados de muerte, pero sí sabemos que pudimos haber hecho algo. Pero son pecados que no son de muerte. Ahora, te voy a decir algo. Todo pecado tiene consecuencias. En el cielo tú tienes un Dios que te perdona todos los pecados. Lo que Dios no perdona es la consecuencia del pecado. Todo el que peca tiene una consecuencia. Por eso hay cristianos en la iglesia que no entienden por qué están pasando algunas cosas. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo otro si yo vengo a la iglesia? Consecuencias de tortas que me jalé atrás, consecuencias familiares, pecados generacionales que venimos arrastrando y nosotros terminamos pagando. Pueden ser una de las razones. Entonces, pero sí, todo el mundo tiene razón. Sí, hay muchos hipócritas dentro de la iglesia. Pero hermanos, entiéndanos, todos estamos en un taller de enderezado y pintura para que el Espíritu Santo y Dios nos ayude a salir ya, a lucir a la calle como, pongamos el ejemplo de como un carro nuevo. Cuando entra un carro chocado a un taller, ¿qué hace? Bueno, le vuelan lija, lo enderezan a mazazos, le pasan merula, lo vuelven a lijar, le vuelven a embarrar merula, lo vuelven a lijar y después le pasan Premier y después le pasan pintura y después le pasan la que da brillo, que se me olvida el nombre, es como una lijadora para darle brillo y el carro sale precioso como nuevo a lucir. En ese proceso está el cristiano. Así que usted no se asuste si en la iglesia usted viene y encuentra mentirosos. Y viene a una iglesia y encuentra engañadores. Y llega a una iglesia y encuentra gente que peca, gente que cae. Y ahí estamos en ese proceso, hermanos. Estamos en ese proceso. Nosotros como líderes espirituales entendemos la problemática espiritual en que está metida la gente. Y confiamos en Dios. Y esperamos en Dios, sí, pero todos estamos en ese papel. Pero tú tienes razón si estás diciendo que hay hipócritas dentro de la iglesia. Y claro, claro que sí los hay. No hay ninguna iglesia que se escape de tener hipócritas, adúlteros, ladrones, drogadictos, borrachos, alcohólicos, mentirosos, engañadores, murmuradores. Ninguna iglesia se salva. Todas las iglesias tienen este tipo de huéspedes. Vamos a otro ejemplo interesante. Ejemplos actuales de abusos, por ejemplo. Predicadores, diáconos, líderes de la iglesia han sido encontrados en alcoholismo, relaciones adúlteras, desfalcos de dinero y otra serie de pecados dentro de la iglesia. La razón es la misma. Están en un proceso de mejorar su relación con Dios y les cuesta, porque son humanos, igual que usted, igual que yo, no son santos. La están pulseando para poder salir de ese problema en que están metidos, que el diablo los metió. Y todos tenemos que pulsearla, por eso venimos a la iglesia a buscar respuestas, a buscar un respiro que nos dé el Señor para seguir luchando en este mundo. Tengamos paciencia y confiemos en Dios. Algunos dicen por ahí, no, es que el cristianismo es una farsa. Bueno, el cristianismo no queda en pie, ni tampoco cae por la manera como los cristianos hayan actuado a través de la historia o estén actuando hoy en día. El cristianismo se afirma en la persona de Jesucristo y Jesús no falla. Jesús no es hipócrita. Jesús no peca. Jesús es el mejor ejemplo a seguir. Esa es nuestra fuente de inspiración.
Tanto los discípulos como los publicanos, los fariseos, los saduceos y todas esas etnias de hace más de 2000 años no pudieron señalarle a Jesús ningún error. Por eso nosotros seguimos al que no falla, a Jesús. No se puede excusar al no creyente de su obligación de creer, solo porque es posible señalar gente que finge ser lo que no es. Es posible que la gente diga que su cristianismo es verdad, pero viva su vida de un modo contrario a su afirmación. Pero eso no quiere decir que el cristianismo no sea verdadero. Recuerde que el cristianismo no soy yo, ni es el otro, ni eres tú. Cristianismo es Jesús y yo sirvo a Jesús y Él no falla. Amén. Muy bien. La misericordia de Dios con respecto a todo lo que he venido diciendo es tan grande que las Escrituras contienen ejemplos de personas que fueron aceptadas por Dios aunque su conocimiento era limitado. Por ejemplo, la ramera era un caso de esos extremos, prostituta. Pero la Biblia se refiere a ella como una mujer de fe y una mujer de buenas acciones. Y eso fue lo que miró Dios, no miró su pecado. El sirio Naamán recibió paz, recibió sanidad de Dios, porque él ejercitó la fe, aunque vivió en medio de una cultura pagana como la asiria. Nínive era una ciudad pagana, pero obedeció, se arrepintieron todos cuando Jonás les predicó la palabra y Dios tuvo misericordia de ellos. O sea, la persona que será condenada, escucha bien, es aquella que violó sus propias normas morales y las normas espirituales. Y esa sí que no tendrá excusas ante Dios. Otros dicen por ahí, ¿por qué hay tan pocos cristianos? Si el cristianismo es la única religión que salva, ¿por qué hay tan pocos cristianos? Es exactamente como lo dijo Jesús. Mateo 7:14. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Los cristianos son minoría, sí, ahora y siempre lo han sido. La mayoría de las personas que están vivas hoy día no han confiado en Jesús como su Salvador. Una de las grandes razones por la cual la gente no se convierte al cristianismo es por la ignorancia. No es ignorancia de Dios, tampoco es ignorancia de nuestro Señor Jesucristo, sino ignorancia de los hechos que le dan validez a la fe cristiana. Sí, mis queridos hermanos, el cristianismo es bueno, solo que hay que pagar un precio, hay que dejar el pecado. La gente no duda de Dios, la gente tampoco duda de Jesucristo, ni la gente duda del Espíritu Santo. Creen en la Trinidad. Y cuando se les presenta la fe cristiana, reconocen con prontitud y saben que el cristianismo es verdadero, pero todavía rehúsan a hacerse cristianos. Por lo tanto, no es un problema de doctrina, ni es un problema de mente, sino es un problema de la voluntad. No es que no puedan hacerse cristianas, es que no quieren ser cristianas. Muchas personas afirman tener problemas con la fe cristiana, cuando lo que tienen son excusas intelectuales y excusas emocionales. Les gusta pecar. Intelectuales porque se avergüenzan del Evangelio y emocionales porque aman más las cosas del mundo. Muchas personas lo afirman con honestidad, diciendo que están muy jóvenes para meterse en una iglesia y que la vida se vive solo una vez y que hay que disfrutarla. Muchos son honestos y lo aceptan, que les gusta pecar. Entonces no es un asunto de doctrina, no es un asunto de que si Dios existe o no existe, o que si Jesucristo murió por mí en la cruz o no murió. No. Es un asunto de ignorancia.
Pero ignorancia, ¿por qué? Porque la gente es muy acomodada al pecado y no a una disciplina espiritual. Pastor, ¿por qué disciplina espiritual? Sí, porque tiene que venir a la iglesia, tiene que aceptar a Cristo, tiene que dejar el pecado, tiene que bautizarse, tiene que crecer en la palabra y tiene que entrar en todos los procesos de la iglesia y terminar sirviendo a Dios por siempre. Ese precio no lo quieren pagar. Y como pecar es más fácil, solo voy, me jalo una torta y sigo con mi vida, y entonces no tengo ningún compromiso con la iglesia, ni con Dios, ni tengo que entregarle cuentas a ninguna autoridad espiritual, entonces para mí es más fácil pecar. Entonces déjese de excusas y déjese de cuestionamientos y acepte que a usted le gusta el mundo y que le gusta pecar, pero entonces deje de estar señalando a las religiones y deje de estar señalando al cristianismo y deje de estar señalando a la iglesia y deje de estar señalando a los pastores y acepte que a usted le gusta pecar y que le gusta el mundo. Punto. Otra gran razón por la que gente no va a la iglesia ni acepta el cristianismo es por la sencillez del evangelio. Es tan sencillo hacerse cristiano que hasta un niño lo puede hacer. Mucha gente tiene una idea equivocada acerca de lo que significa ser cristiano. Creen que es dejar de hacer esto y dejar de hacer lo otro. Muchos creen que el cristianismo es una religión con una carga de mandamientos negativos. Como por ejemplo, no hagas esto, no hagas el otro, porque estás pecando. Creen que Jesús nos resigna a una vida llena de infelicidad, restricciones y aburrimiento. Y no es así. Jesús nos hizo verdaderamente libres. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso lo dice Juan 8:36. Como creyentes somos libres para hacer lo que queramos hacer, para no hacer lo que no queremos hacer. La vida cristiana no es aburrida, de ninguna forma. Se lo digo como uno de los pecadores que yo fui. Probé de toda esta vida y en ninguna, perdón, lo dije mal. Probé de todo en esta vida. El cristianismo provee de todo. Y en ninguna de las cosas que ofrece este mundo pude encontrar paz. Cuando yo llegué al cristianismo, fue el primer regalo que yo recibí de parte de Dios. Paz en mi corazón. Ese fue el primer regalo. Lo que no tenía antes. Creí que gozo y felicidad era andar bailando, gozo y felicidad era andar tomando, gozo y felicidad era andar con mujeres, gozo y felicidad era andar fornicando, gozo y felicidad era andar adulterando, y en ninguna de esas cosas encontré paz. Cuando yo llegué a Jesucristo y al cristianismo, lo primero que Dios me dio fue paz. Ese es el primer regalo que usted va a recibir. Y dicho sea de paso, pues esa paz todo el mundo la anhela hoy día. Diariamente yo disfruto de gozo, diariamente yo disfruto de esperanza, de expectativa, de lo que viene el día de mañana, de lo que hará el Señor en mis días futuros. Y nada de lo que ofrece el mundo me da estas maravillas espirituales. Nada de lo que ofrece el mundo, nada. Solo el cristianismo, solo seguir a Jesús me da fe, paz, esperanza y expectativa de que lo que viene es mucho mejor de lo que hoy soy o de lo que hoy tengo. Otra razón es que el mundo no quiere acercarse a Jesús ni al cristianismo es precisamente el pecado. La gente practica mucho pecado y saben que si se convierten al cristianismo tienen que dejar ese pecado y no lo quieren hacer. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Muchas personas aman su pecado al punto de que prefieren no ir al cielo, tampoco quieren la vida eterna, prefieren la condenación eterna en el infierno, porque aman más pecar que acercarse al cristianismo, que acercarse a Jesús.
o acercarse a una iglesia a cambiar sus vidas. Quieren condenarse para toda la eternidad. Otra última razón, el egoísmo. Algunos dicen por allí, y creemos que tienen la razón, que el cristianismo es a la vez la religión más difícil. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué dicen que es la más difícil de creer? Porque es la más difícil de creer en este mundo que hay. Es la más fácil porque Dios ha hecho todo. Todo lo que hay que hacer, y es imposible añadir nada más a la obra de Cristo. Es la más difícil porque tenemos que admitir ante nosotros mismos y ante Dios que no podemos hacer nada por nosotros mismos para salvarnos. Nuestro orgullo no quiere eso, puesto que deseamos trabajar a nuestro modo nuestra propia salvación. La naturaleza humana quiere dictar sus propias condiciones y esta actitud tiene a muchas personas fuera del reino de Dios. Esta es una de las razones. Ahora, hay muchas razones por las cuales la gente rechaza a Cristo, pero no hay una sola que sea válida. Una gran verdad del Evangelio que vemos cumplida nosotros y disfrutamos enormemente es el Salmo 37:4, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Algunas personas no se hacen cristianas debido a sus sentimientos de culpa. Han llevado una vida en la que han cometido, escucha bien, muchas acciones malas y no creen que pueden ser perdonadas por Dios. Gracias al Señor tenemos en el cielo a un Dios perdonador, a un Dios lleno de misericordia que sí está dispuesto a perdonarte. Algunos dicen por ahí: ¿cuentan mis obras buenas? Ojo como la gente se refugia en las cosas buenas. ¿Cuentan mis obras buenas? ¿No me aceptará Dios si he vivido una vida buena? Bueno, veamos lo que dice Tito 3:5. Tito, en el libro de Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, entonces en base a esto, desafortunadamente la Biblia no permite que nadie llegue al cielo por obras. Si nuestra salvación fuera por obras, entonces Dios sería nuestro deudor. Él nos debería algo, y no es así. Isaías 64:6 dice que nuestra propia justicia es como trapos de inmundicia. ¿Sabe a qué se refiere estos trapos de inmundicia? Era lo que usaban las mujeres para la menstruación en aquel tiempo antiguo. A eso Dios se refiere los trapos de inmundicia. Y mira cómo Dios mira nuestras justicias, nuestras obras aquí en la tierra, como trapos de inmundicia. O sea, no sirven para llegar al cielo. Nadie puede ser salvo por obras. Usted no se salva ni llega al cielo dándole un diariecito al pobre, dándole monedas a un pobre, dándole contribuciones a alguien que lo necesite, o como algunas personas dicen por ahí, engañadas: yo no doy el diezmo a la iglesia, doy el diezmo a un pobre. ¿Para qué? Porque yo quiero que un pobre por lo menos le saque provecho a mi diezmo. No doy el diezmo para que el pastor ande con carro nuevo. Eso dicen algunos engañados. Hermanos, ustedes no le dan un diezmo al pastor, ustedes le dan un diezmo a la iglesia para que la iglesia siga operando el evangelio en todo el mundo, para que el evangelio siga teniendo pastores que te aconsejen, pastores que te prediquen, pastores que te guíen, pastores y todos los gastos de una iglesia, agua, luz, teléfono, internet y todas las consejerías que atendemos nosotros como
profesionales que somos, no cobramos un 5, no cobramos un 5 por predicar, no cobramos un 5 por visitar, no cobramos un 5 por hacer oraciones de sanidad ni de liberación, no cobramos un 5 por una consejería que, bueno, en buena lid, ¿verdad? Como dicen por ahí, nosotros como profesionales tendríamos que cobrar 40,000 colones por una hora, como profesionales que somos. Mi maestría en familia, una hora, 40,000 colones. No cobro un 5 por eso. ¿Por qué? Porque todo lo recibimos de Dios, entonces todo lo damos por gracias para Dios y para edificación de la iglesia. ¿Cómo no vas a dar el diezmo para que la iglesia siga teniendo consejeros, pastores que te prediquen, pastores que te enseñen? ¿Cómo no vas a tener pastores y iglesias que te prediquen la palabra? ¿Cómo no vas el diezmo para que la iglesia siga operando? Ese es un egoísmo que se te está metiendo y es un engaño de Satanás que se te está metiendo ahí en tu corazón. La iglesia tiene que existir, pero también la iglesia tiene que subsistir y subsiste a través de los diezmos y las ofrendas que todos los hermanos obedientemente dan al Señor, y lo dan para que la iglesia siga sanando los barrios, sanando las comunidades, sanando a las personas. Si no, tendrías que ir a pagar carísimo una psicoterapia. Si no, tendrías que andar pagando carísimo una consejería, por ejemplo, de mi esposa en trabajo social. Y todo lo damos de gratis porque amamos a nuestro Dios. Lo mínimo que usted tiene que honrar es pagar sus diezmos y sus ofrendas para que la iglesia siga operando y siga sanando nuestras comunidades. Amén. Esto se lo digo con todo el aprecio y el cariño. Y si quiere obedecerlo, obedézcalo. Y si no, pues está bien, no lo obedezcas. Ahí al final del camino nos vemos y vamos a hablar y a comparar quién obedeció, cómo está viviendo hoy día, y quién no obedeció y cómo está viviendo hoy día o en aquel tiempo que lo vamos a analizar o a pesar. Por eso les decía que nuestras obras no nos llevan al cielo. Son nuestras buenas obras, son nuestra actitud obediente y sujeta a la palabra de Dios que sí nos va a llevar al cielo. Es creer en Jesús, seguir a Jesús y servir a Jesús que te hace entrar al cielo. Amén. Muy bien. Cuidado con la norma de la perfección. Nos gusta compararnos con otros y así comprobamos al fin y al cabo que no somos tan malos como los demás. En cambio, Dios nos compara con Jesucristo, su Hijo, y comparándonos con Él, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque entonces todos fallamos sin excepción y resultamos ineficientes si Dios nos compara con su Hijo. Así que no se vale, mi querido hermano, que usted se compare con el vecino, que usted se compare con el amigo y que usted se compare con este y con el otro, o que usted sea de esos que dice, yo para ir a una iglesia y comportarme como ese, no hombre, mejor me quedo como soy. No se compare, porque tanto usted como el otro ante Dios somos ineficientes, porque Dios nos compara con su Hijo Jesucristo. Tú y yo nos comparamos con los hermanitos, con el vecino, con el amigo, y sí, pero Dios nos compara con Jesucristo. Y cuando Dios nos compara con Jesucristo, ahí estamos mal, perdimos. Somos deudores. Amén. Y aunque el hombre moderno se considere mejor, o al menos tan bueno como muchos otros, todavía está lejos de la meta de Dios que Dios nos ha puesto. ¿Por qué? Porque recuerde que la Escritura dice en Juan 14:6, nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Amén. Ahora, recuerde que Jesús no ha pecado. Recuerde que Jesús, ni los romanos, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los publicanos pudieron encontrarle una sola falla, ni una, ni un pecado.
Lo persiguieron, lo señalaron, lo cuestionaron, le tiraban escupas, lo rechazaron, le tiraban preguntas difíciles para ver si él explotaba, reventaba, y no lo hizo por amor a ellos. Por eso tenemos a nuestro mejor ejemplo. Compárate con Jesús, no te compares con tu hermano, no te compares con un pastor. Compárate con Jesús a ver cómo estás tú. ¿De acuerdo? Termino con este pensamiento y aquí termino el programa de esta semana. Un pensamiento muy lindo. Cuando entendí que Dios está siempre conmigo, dejó de importar quién está en contra de mí. ¿De acuerdo? Respuestas bíblicas a preguntas difíciles. Ese fue el programa de hoy viernes, del miércoles y del lunes pasado. Respuestas bíblicas a preguntas difíciles. Yo te invito a que veas los 3 programas. Vale la pena mirarlos, vale la pena estudiar estas 10, no me acuerdo si son 10, 11 o 12 preguntas difíciles que constantemente nos cuestionamos. Tanto los cristianos como la gente que no es cristiana se cuestiona acerca de Dios, acerca de la Biblia. Así que vea los 3 programas. Es muy importante que usted crezca en la palabra y aprenda para que tengas respuesta para un mundo incrédulo. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos miramos el próximo lunes en otro programa más de Vive Mejor. Que Dios te guarde.